Vamos a empezar en el capítulo 18, en el versículo 18, perdón. Si se acuerdan, la semana pasada nos compartía Marcos acerca del nuevo mandamiento y de todo esto que Juan ha estado comparando desde el capítulo 1. Si recuerdan, lo que Juan ha estado haciendo es, si andas en la luz, entonces esto. Si dices que conoces, entonces esto. ¿Sí? Y ha estado haciendo esa comparación sin hablar directamente de los falsos maestros. ¿Se acuerdan cuáles son los falsos maestros que estaban aquí? Los gnósticos que creían que puedes llegar a un nivel espiritual. Que negaban el hecho de que Cristo fue hombre. la humanidad de Cristo. La humanidad. Sí, pero también dicen decían que tú Negaban la humanidad de Cristo. Y que tu pecado no es tuyo. Establecían una jerarquía en deidades. sí. Y decían que tu espíritu y tu cuerpo son independientes uno del otro. Entonces lo que uno haga, el otro no se ha afectado. Y que tu pecado no es por tu culpa, es por tu... Es tu carne, pecado. Es tu carne. Y hay una separación. Sí, eso que tú mencionas. Esa es una. Hay una separación. Llegabas al punto donde ya eras como Iluminado. una deidad. Ya no pecabas, te convertías casi en un dios. Sí. ¿Sí? Entonces, acuérdense que hay dos tipos de gnósticos, o había dos tipos de gnósticos, de verdad no sé si en la actualidad todavía. Los cerintios y los docetistas. Sí, por eso es que tenemos dos corrientes que igual no se... Cerintios y docetistas, ya lo había explicado. No se empalman, ¿sí? Una es la cuestión de mi pecado no es mío, es de la carne, que eso serían uno de los dos, y los otros son vas a llegar a un nivel de conocimiento en el que ya no peques, ¿sí? Entonces toda la carta de Juan ha estado en este estira y afloja de no puedes decir que no tienes pecado, pero si eres hijo de Dios ya no puedes practicar el pecado. ¿Qué está tratando de hacer? Combatir los dos frentes, tanto el que dice que el pecado no es mío, como el que dice vas a llegar a un punto en el que ya no peques. ¿Me explico? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Sí, esto es importante que lo mantengamos en mente porque hay algunos pasajes complejos en Juan. Precisamente más adelante vamos a llegar al pasaje del pecado de muerte. Sí, y si conocemos el contexto va a ser más sencillo entender qué es lo que Juan está hablando aquí en el pecado de muerte. Que no es lo que nos concierne hoy, pero vamos a llegar. Entonces, aquí en primera de Juan 2, primero les quiero compartir que estuvo muy difícil. Estos son los temas principales que yo saqué. Se los comparto y luego ya nos vamos a leer. El último tiempo, ese sería el primer tema. El último tiempo. El anticristo. El anticristo. Él con énfasis en él. El anticristo. ¿Él con acento? Él, o sea, de él. Él como De persona. anticristo. El anticristo, no, o sea, hace énfasis a que te estoy diciendo una cosa, el anticristo. Entonces no lleva acento. Porque luego después del anticristo sigue los anticristos. Hay dos. Sí. Exacto. Wow. Por eso te estoy haciendo referencia al primero es el anticristo y los otros son los anticristos. ¿Sí? El tercero es los anticristos. El primero es el último tiempo. Y luego el anticristo, o sea, el mero mero, y luego los anticristos, y luego los que salen de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Así? Salen de nosotros, pero no son de nosotros. Los anticristos. Salen de nosotros, pero no son de nosotros. El anticristo, los anticristos, Los santocristos, los santocloses, el conejo de... Luego la unción, y por último, nuestra responsabilidad. Esos son los subtemas que tú ves aquí. Esos son los temas que yo vi, si se fijan, son un chorro, entonces nos vamos a tardar un rato. La unción. La unción y nuestra responsabilidad. la unción y nuestra responsabilidad es diferente. La unción. Sí, son 6 temas. Los que no salen El de último nosotros. tiempo, el anticristo, los anticristos, los No. que salen de nosotros, pero no. O sea, lo voy a separar porque les voy a explicar qué onda con los anticristos y luego con esta frase que dice Juan. El último tiempo. Ok, entonces ahora sí vámonos. Dice Maya que trae. Elige la 3, mi lord. Ok, Tengo 100 puntos para revisar. así es, punto número 1. Entonces, primero de Juan, capítulo 2,
versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Sí? Madre Santa. Así es. Entonces, aquí es el primer tema. ¿Se acuerdan que les dije que el primer tema es esta cuestión del último tiempo? Pues resulta que los apóstoles consideraban el último tiempo de dos formas. La primera es, o se le llama la teológica, la forma teológica, que para los apóstoles es inaugurada cuando Cristo asciende. Cristo viene, vive, muere y resucita y asciende al Padre. Cuando Él resucita, Cristo ha inaugurado el último tiempo. No significa para los apóstoles en este contexto que ya se va a acabar el mundo, sino que significa que ya lo que sigue después de que Cristo ya vino es lo último, ¿sí? Sí, la última fase. Sí, ya por eso es el último tiempo, ¿sí? O sea, ya es lo que queda para allá el final. No quiere decir específicamente que ya esté pensando Juan o algunos de los apóstoles que ya se va a acabar el mundo en este pasaje. Hay algunos donde sí es muy explícito, dice Cristo viene pronto, ¿sí? Pero en este pasaje específicamente, Juan está usando esto de una manera teológica. La otra manera que lo puedes encontrar en la Biblia se llama escatológicamente o escatológica. Escatológica, que escatológico significa los últimos tiempos, que eso sí habla del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, la otra manera es escatológica. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Por el contexto. Sí, realmente es solo por el contexto. Si aquí el último tiempo es después de Jesucristo, ya es el último tiempo. Exactamente, exactamente. Tuvo la profecía antes, el cumplimiento y Exactamente. el último tiempo. Ajá. En inglés hay una frase que dice already here but not yet. O sea, ya está aquí, pero aún no. Pero todavía no. Exacto. Entonces, esto es lo que los apóstoles hablan cuando hablan de los últimos tiempos o del último tiempo. Es, ya está en acción lo que tú y yo estamos viendo en el Apocalipsis, pero todavía no se consuma. ¿Sí? O sea, ya está sucediendo, pero todavía no se consuma. Ya estamos acercándonos, pero todavía no llegamos a ese punto. Es pre-apocalipsis. Sí, si quieres verlo así. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Me regreso a primera de Juan. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cosa interesante. Tú y yo ubicamos al anticristo generalmente en Apocalipsis. Pero realmente, esta frase, este nombre del anticristo, solo está en Juan. No se menciona en ninguna otra parte de la Biblia. Y entonces, si te diste cuenta en ese primer versículo, Juan dice, oíste que el anticristo viene y ahora hay muchos anticristos. ¿Sí? Entonces hay como dos cosas, el anticristo y los anticristos. ¿Sí? Entonces, el anticristo, ¿por qué lo mandamos a Apocalipsis? ¿Por qué lo relacionamos con Apocalipsis? Porque si te vas a Daniel, que no lo voy a leer, es Daniel 11 si no me equivoco, vas a leer la visión, donde Daniel habla de un rey que se levanta con 10 cuernos para pelear contra otro rey, y se le da poder y se le da autoridad. Y luego si te vas a Apocalipsis, que este es Apocalipsis 13, dice que ve a una bestia, Juan ve una bestia que sale del mar con 10 cuernos y se le da poder para pelear. ¿Sí? Ese es el anticristo. ¿Por qué los conecto? ¿Cómo es que los uno? Por lo que hacen. ¿Sí? El anticristo no es una persona, sino más bien lo podemos considerar un espíritu. ¿Sí? Un espíritu. ¿10 cuernos? No, los cuernos representan algunas otras cosas. Sí, son figuras. Que no me voy a meter en eso porque no es nuestro tema hoy. Pero el anticristo no es una persona. Es espiritual el tema, es espiritual. No, sí hay una profecía cumplida. Muy rápido. Se supone que los 10 cuernos representan 10 naciones que se van a consolidar en una sola forma de gobierno, una asociación, en una, no sé cómo llamarle, en un solo poder. 10 naciones que se van a consolidar en un solo poder y van a pelear contra el cristianismo. Sí, por eso es una bestia con 10 cuernos. No va a salir un monstruo de 10 cuernos, no. Es una figura. Recuerden que la Biblia está llena de imágenes poéticas. ¿Sí? A lo mejor esto no es muy poético para ti, pero es poesía porque está haciendo una comparación entre dos cosas. ¿Por qué dice una bestia? Pues porque va a ser algo terrible, ¿sí? Por eso lo menciona como una bestia. Si dijera va a salir un pony con 10 colas, pues entonces no te daría ningún terror. Sí, no impone. Entonces lo que Juan está haciendo es
esto va a ser horrible, ¿sí? O sea, va a ser una cosa de terror, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es que hay un anticristo. Primer punto aquí es, el anticristo no es una persona, ni siquiera la bestia que tú y yo vemos en Apocalipsis o en Daniel hace referencia a una persona, ¿sí? Y los anticristos de los que habla aquí Juan, pues te puedes dar cuenta que eran muchos. ¿Cómo funciona esto? Porque el anticristo es un espíritu, ¿sí? Anti, para ti y para mí, significa opuesto a, pero en griego, anti significa en lugar de. Entonces donde dice anticristo, significa en lugar de Cristo, ¿sí? Y por eso es que entonces Juan empieza a decir, ahora han surgido muchos anticristos, muchos en lugar de Cristo. Esas son todas las figuras a las que la gente... No quiere decir que sea gente que se pone y diga yo soy Cristo o adórame o... No, tampoco. Y vamos a seguir leyendo, por eso es que no es esto. Dice el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, en este versículo hay una cosa muy interesante. Lo primero es que en la iglesia primitiva no había iglesias como tú y como yo hoy, ¿va? Que te sales de una iglesia y te vas a la de la vuelta de la esquina y ya no te gustó esa y te vas a la que sigue y era una sola iglesia por cada ciudad. Y entonces ningún cristiano concebía, como tú y como yo hoy muchas veces, poder tener comunión con Cristo fuera de la iglesia. O sea, el hecho de que el cristiano saliera de la iglesia también significaba que estaba dejando su relación con Dios. No había vuelta de hoja. Hoy tú y yo en nuestro cristianismo moderno consideramos que muchas veces yo puedo hacer iglesia en mi casa, yo soy la iglesia, no necesito a mis hermanos. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. En realidad la Biblia nos enseña que todos somos la iglesia, no que tú eres la iglesia. Somos un todo, somos un cuerpo, somos parte los unos de los otros, ¿sí? Y el ejemplo claro es lo que pone Pablo. Si te cortaras el dedo chiquito y lo avientas, ¿el dedo chiquito va a seguir viviendo? Porque también es cuerpo, o sea, también es parte de tu cuerpo. Y lo avientas ahí, ¿va a seguir viviendo? Se va a secar. Exacto, se va a secar, se va a echar a perder y no va a servir para nada. Es lo mismo contigo y conmigo, necesitamos estar conectados. Y esto en el tiempo antiguo era una concepción, pues así como lógica, obvio, o sea, claro. Hoy para ti, para mí, no tanto, malamente. Y lo que me pareció muy interesante es que dentro de la historia de la iglesia puedes ver que aún en estos tiempos había muchas diferencias. Sobre todo en el primer siglo había mucha diferencia en los libros que se usaban de la Biblia, porque no estaba el canon bíblico todavía. Pero sin embargo, nadie se atrevía a decir, pues tú usas esos, pues yo voy a hacer mi iglesia donde usamos otros. No, o sea, aún con sus diferencias, todos entendían que eran un solo cuerpo. Y yo me tengo que quedar aquí. No pienso igual que tú, ¿sí? Y te lo puedo externar, pero soy parte del cuerpo, ¿sí? Y lo que sucede hoy es que, no, pues yo ya no estoy de acuerdo con esta iglesia. Aquí están haciendo las cosas como a mí no me gustan o no me parece. Ya me voy a abrir mi iglesia, ¿sí? Y vemos divisiones de iglesias, y vemos iglesia y otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Y generalmente, tristemente, las iglesias se abren en un sentido de pensar que yo puedo ser un mejor líder que la persona que me está liderando a mí. No es en todos los casos, yo sé que hay casos en los que no es así, pero esa es una motivación que yo he visto en muchos pastores o líderes, no me gusta. Decir yo no haría las cosas así, yo lo puedo hacer mejor, o en la Biblia yo encuentro otra cosa y yo estudio más la Biblia o yo sé más y entonces me voy para hacer lo que yo considero que puedo hacer mejor. Y eso pues ya de entrada es una motivación errada, ¿no? Entonces, nota, si se acuerdan en Primera de Juan, en el capítulo 1 de Primera de Juan, acerca de lo que hablábamos de que si lo conoces y que si andas en luz, ¿te acuerdas? En el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿sí? Entonces, la comunión que tú y yo tengamos con el cuerpo de Cristo es una señal de que somos de Cristo. No existe el cristiano que pueda vivir separado de los otros cristianos. No existe.
¿sí? Entonces tú tienes que manifestar ese amor a tus hermanos como evidencia de que tienes una relación con Dios. ¿Sí? Si no sientes ese amor, si a ti no te, como dicen, no me nace ese amor por mis hermanos, preocúpate. Porque lo que es muy interesante en este versículo 19 es, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Quiere decir que era gente que estaba dentro de la iglesia y que comulgaba con las otras personas y que recibía la misma enseñanza, pero que en algún punto se perdió. ¿Sí? Se desvió de la verdadera comunión. Entonces, si tú no sientes esta parte de el amor hacia tus hermanos, es algo que te debe de preocupar. Y quiero regresar a Filipenses, que ya lo estudiamos. Cuando hablamos de haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, no habla de un sentimiento, sino de una actitud. ¿Sí? Tú tienes que tener una actitud hacia tus hermanos, hacia las personas de la iglesia. ¿Sí? Si no lo sientes, si no sientes hacerlo, si no está en ti esa hambre de hacer esto, es un foquito rojo que te está ahí marcando, hey, aquí está pasando algo. Pero una actitud no es decidida. Sí, claro. O sea, entonces, ¿cómo te pueden hacer? Es que, vaya, me estás diciendo que si no me nacen, ¿no? Por ejemplo, Sí, por eso. Cuando tienes tarea, nunca te naces en la tarea, lo haces porque tienes que hacerlo. Pero si es una tarea que te gusta, es de algo que te dices, esto está Interesante. con No ganas. es un sentimiento. Sí, porque tienes una motivación propia personal de hacerlo. Me regreso a Filipenses. Filipenses dice, cuidad, vuestra salvación con temor y temblor. ¿Pero cuál es la palabra? Ocuparse. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Eso significa pon a trabajar tu salvación. Y luego el siguiente versículo dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿A qué me refiero? A que tú tienes que tener una actitud, o sea, como tú dices, decidida, pero que esa decisión no puede salir de ti. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo hace. ¿Sí? Entonces es, por ejemplo, lo que Pablo dice en Corintios. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios. O sea, Pablo había hecho más que todos los demás apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios había estado trabajando a través de su vida. Entonces, tu cara de confusión es porque es importante que tú y yo nunca pensemos, mira mi actitud que yo decidí tener hacia mis hermanos cristianos. No. Cuando yo empiece a formar una relación con Dios, esa actitud se va a dar. Se va a dar porque lo voy a decidir, pero no lo voy a decidir porque yo sea muy bueno. Lo voy a decidir porque Dios está haciendo una obra en mí. Porque viene una convicción. Exacto. ¿Sí? Pero no va a ser algo con lo que yo batalle o esté peleado porque sé que lo estoy haciendo para Dios, ¿no? Ajá, O sea, pero el punto aquí, o el punto de balance es, no puedo esperar, o sea, yo no puedo ponerme en una posición de, pues es que no me nace, pues no lo siento, Dios no ha puesto el querer como el hacer, sí, entonces no lo hago, pues es que Él no lo ha puesto, no, por eso Pablo empieza, ocúpense de su salvación, o sea, ponte a chambear, sí, y cuando estés chambeando que digas, mira, gracias a Dios, di, Dios puso el querer como el hacer, o sea, es Dios trabajando en mí. O sea, si no tengo ese nacer, si no me nace, o sea, me tengo que poner a chambear. Uh-huh. O sea, no Sí. literalmente, sino... Hay que acercarse a Dios, cómo hay que orar, hay que empezar a leer la Biblia, hay que empezar a morir a mí mismo, todo eso. ¿Sí? Es eso. Ok, me regreso entonces al 19, 1 de Juan 2, 19. Entonces, este espíritu del anticristo lo que hace es seducir a los hombres. Muchas veces tú y yo atribuimos a los demonios o a los espíritus las acciones que hacemos, ¿sí? O sea, es que fulanito está hay un espíritu que lo está oprimiendo y por eso hace lo que hace. No funciona así. En realidad, en el original de la Biblia, los demonios lo que hacen es influenciar. Hay solo, creo, 2 ocasiones en los que el demonio o los demonios hacen que una persona pierda sus capacidades sociales, que es el endemoniado gadareno y el de las tumbas, el de... Sí, hay uno que estaba ahí. No, pues ese viene siendo endemoniado, pero hay uno del mudo, el del hijo, sí, él. En realidad son las únicas 2 ocasiones en la Biblia en las que tú ves personas
bajo la influencia de demonios que han perdido sus capacidades sociales o de raciocinio humano. Sí. Que conocen como posesión. Ajá, tú y yo lo traducimos como posesión, pero en realidad esa no es una palabra bíblica. Ajá. La palabra bíblica es influencia. Sí, esa es la traducción directa de lo que tú y yo vemos en la Biblia. Son personas influenciadas por demonios. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo venimos a la iglesia y empezamos a aprender la palabra y todo eso, ¿el diablo qué hace? Te tienta. ¿Qué está intentando hacer? Influenciarte, seducirte, exactamente, atraerte. Y entonces esto es lo que pasa con estos hombres que dice aquí Pablo que son anticristos. Iban a la iglesia, pertenecían a la comunidad, pero no eran de la comunidad, se dejan seducir por el diablo. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque creo que es importante que tú y yo seamos conscientes de que nuestra carne tiene una tendencia pecaminosa. Nuestra carne busca lo que veíamos el domingo pasado, ¿sí? La vanagloria de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Gracias. Ilustración, belleza, satisfacción. ¿Sí? Eso es lo que nuestra carne por naturaleza quiere alcanzar siempre. Y también entonces en esta parte de la predicación y el cristianismo, muchos han encontrado esa plataforma para tratar de alcanzar eso, ¿sí? Y se desvían del verdadero Cristo. Entonces el anticristo o los anticristos son personas que toman el evangelio y predican algo parecido al evangelio, pero que no es el evangelio, ¿sí? Porque predican algo en lugar de Cristo. ¿Qué es lo que se puede poner en lugar de Cristo? Un falso evangelio. Algo que se parezca. O sea, tienes que poner algo que se parezca. Si yo dijera, me voy a poner en lugar de Honoré, pues nadie me va a creer. ¿Sí? O sea, tengo que poner a alguien que se parezca a Honoré. Sí, que más o menos le dé un aire para que pueda estar en lugar de Honoré. Eso quiere decir que entonces puede ser, o sea, sin darse cuenta. Puede ser En algunos seducido. casos. ¿Cuál es la protección aquí para los líderes o para los maestros? Que haya un grupo de gente que esté en el mismo nivel de autoridad que tú, que te pueda decir, eso que enseñaste o eso que dijiste, ya te saliste, o sea, estuvo mal, necesitas corregir. Y yo preguntaba, pero por ejemplo, pues en las iglesias ahorita que se utiliza que nada más así como un pastor. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 20, por favor. No, es una buena pregunta, pero también está aquí en el pasaje. Sí, versículo 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y ¿conocéis qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, esto de entrada cuando lees está raro, pues yo no conozco todas las cosas. De hecho, cuando voy estudiando me doy cuenta que no sé nada y me salen más dudas en vez de saber más. Yo leí ese y dejé de estudiar el capítulo. Sí, dije, ya sé todo. Cierto. Dicen algunos comentaristas, y me pareció muy interesante, incluido el comentario al griego, que en realidad la transcripción correcta sería todos lo conocéis. O sea, vosotros tenéis la unción del Santo y todos lo conocéis. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Sí? No significa que sepas todo, sino que lo conoces. ¿Sí? Ahí hay un tema de traducción. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Dime. Y ahí también eso mismo de versículo 20, que también algunos lo traducen o lo manejan como todo lo puedes discernir. Ok, sí. ¿Cómo ¿Sí? qué? Todo lo puedes discernir. O sea, no es de que sepas todo, es que ya tienen la capacidad Ah, de ok, sí, discernir como las lo que cosas. dice Pablo, de todo bendito. No. Sí, Sí, es justo porque eso. tiene Todo, la yo puedo capacidad hacer de todo, ella, pero no ajá. todo me conviene. Tengo que tener capacidad para discernir qué sí me conviene y qué no. Nada más Sí. tiene que decir que no. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos la verdad. ¿Me pueden por favor acompañar a Juan 16:13? Acuérdense que cuando hablamos de Primera de Juan y de Juan, Primera de Juan se escribe primero que Primera de Juan. Primero que el Evangelio de Juan, perdón. Primero es la carta de Primera de Juan y después se escribe el Evangelio de Juan. ¿Sí? Primero de Juan. 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ajá. Ahí mismo, regresa tu capítulo 15:26, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
y 14 y 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, perdón. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy bien. Entonces, aquí en el versículo 20, donde dice, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién es esa unción del Santo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Exactamente. La unción del Santo es el Espíritu Santo. La palabra que se usa para unción es crisma. En el griego es crisma, CH, que de aquí mismo viene Cristo. Sí. Entonces, lo que me llamó a mí mucho la atención es el versículo 21, por favor me acompaña. ¿Sí? Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, cuando tú y yo vamos leyendo las cartas de todos los apóstoles, te puedes dar cuenta que los apóstoles esperaban que la iglesia estuviera creciendo y aprendiendo constantemente, aún sin que ellos estuvieran en medio de la iglesia. ¿Me pueden acompañar a 1 Tesalonicenses 4, por favor, versículo 9? 1 Tesalonicenses 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque ni vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Habéis aprendido de quién? De Dios. De Dios. Romanos 15, 14, por favor. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Estáis llenos de todo conocimiento. Entonces, esta es la parte que Natalia preguntaba, que ya no escuchó. Tú y yo tenemos una responsabilidad, ¿sí? Y nuestra responsabilidad es, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir estudiando. Todos los apóstoles, que son los padres de la iglesia, daban por sentado que como tenemos el Espíritu Santo, no tenemos entonces una necesidad de que alguien nos esté enseñando todas las cosas, sino que es el mismo Espíritu Santo el que nos va a enseñar lo que tú y yo debemos de saber, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un pastor? Porque esto lo he escuchado últimamente, esta cuestión de que a los pastores se les va a demandar las ovejas, ¿sí? Realmente, lo que podemos ver en la Biblia es que a los líderes, no precisamente a los pastores, sino a cualquiera que enseñe, se le va a demandar la enseñanza que haya dado. Pero a ti y a mí se nos va a demandar aquello que hayamos decidido seguir. Porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo. No podemos justificarnos en decir, es que el pastor fulanito me dijo, es que él enseñó esto, es que él siempre me dijo aquello. Yo tengo el Espíritu Santo, o tengo, como dice aquí Juan, la unción del Santo. Y por lo tanto, tengo la capacidad de venir a la palabra, estudiar y saber. ¿Sí? No puedo hacer responsables a los líderes. A los líderes cualquiera, porque no habla solo de pastores. En Hebreos 13, donde dice que ellos velan por sus almas, habla de todos los líderes, haciendo referencia a aquellos que enseñan. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que enseñe, sea o no sea pastor, tiene una responsabilidad por esa enseñanza que está dando. ¿Sí? Pero tú y yo teníamos la responsabilidad de lo que decidimos seguir. Pero no respondiste mi pregunta. ¿Eso quiere decir que ellos, aunque estén en ignorancia, se están enseñando un evangelio diluido? ¿Quiere decir que representan esto? Sí. ¿Cuál? Cuando hay un pastor, por ejemplo, una de las doctrinas muy fuertes que hubo hace algunos años y que todavía sigue hasta hoy, sería la doctrina de la prosperidad. ¿Sí? Ese sería un espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque me están enseñando un evangelio que se parece al evangelio, pero no es el evangelio. Bueno, sería el espíritu del anticristo. Sí, sería el espíritu del anticristo, o una forma en que se manifiesta el espíritu del anticristo. Qué fuerte, ¿no? Porque no, o sea, a lo mejor ellos pueden creer que realmente están enseñando algo que para ellos es... Sí, pero para eso... Y están representando otra cosa. Ajá. Sí, pero de todas maneras aquí lo que te está diciendo Dios es,
ante esa enseñanza, ellos no son responsables nada más. Tú Sí, por tienes el eso, Espíritu pero Santo. qué fuerte para ellos, porque al final pues hay una ignorancia, porque, o sea... Sí, pero hay no una puedes decir ignorancia, que- pero No, aquí... pero al final va a haber una consecuencia. Sí, pero aquí lo importante es esto. Para ellos como para nosotros. Exactamente, pero aquí lo importante es esto. Dios ha provisto en su palabra todo tipo de protección para ti y para mí. Exacto. Entonces, en el hecho de que, como tú comentas, un pastor de repente se desvía y empieza a predicar otra cosa y se hace ultra famoso, lo que sucedió es que él decidió no tomar esa protección, porque la protección es: en la multitud de consejeros hay sabiduría, establece un consejo de ancianos, ten diáconos. No puede ser la autoridad final en la iglesia, porque no es tu iglesia, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo ignoramos esas cosas, es muy fácil que el diablo nos tiente, y es muy fácil entonces que el espíritu del anticristo venga y diga: mira, se parece, Soy padre. y te va a ir bien aparte, porque si voltea a ver a cualquier falso evangelio, y en realidad son los que sobresalen. O sea, si yo te preguntara ahorita, mencióname 4 pastores que tú conozcas que prediquen la sana doctrina, el evangelio sano, directo, llano, y que hablen de todo, que no sea así como que esto no lo digo porque le va a doler a la gente. ¿Quién mencionarías? 4. No tengo claro. El gringo Aún. de Cuernavaca, tal vez. Foot. No, digo, famosos realmente habría que pensarle, pero sí, aquí yo creo que el punto importante no es quiénes son los que destacan en ese sentido. No, sino es que mi punto es este, la responsabilidad de la iglesia. No, mi punto es este. Es muy fácil irte para allá, porque entonces consigues la vanagloria de la vida, Exactamente. ¿sí? Consigues satisfacción, belleza, ilustración. Sí. O sea, la gente considera, ilustración significa sabiduría. La gente considera que soy muy sabio, sé mucho porque ve cómo Incluso predico. puede ser más fácil porque como estás en la mentalidad de estoy bien porque estoy enseñando una palabra que es No, se está multiplicando la gente, estoy bien. Exacto. Sí. Sí. Ese es el mensaje. Y esto que dices acerca de que un pastor solo que ignora lo que Dios determina en su palabra en cuanto al diseño de la iglesia, creo que cuando decide quedarse solo y tomar solo las decisiones, a lo mejor nada más tomar en cuenta o escuchar opiniones, pero sin... Sí, yo soy la autoridad final. Sí, o sea, yo decido, o sea, después de las opiniones que escucho, yo decido qué se hace. Yo creo que se pone en un blanco, ¿sí? Para Satanás, en el que, pues, ahí Satanás puede tener mucha influencia sin que esta persona se dé cuenta de que está siendo vulnerable. Entonces, Satanás también puede prosperar personas, prosperar en el sentido terrenal. Sí. Ya ten lana. Sí. Claro, sí. Y eso lo vemos con muchos siervos o pastores que predican así, un falso evangelio y son muy prosperados. De hecho, el que predica lo correcto generalmente No le va tan bien. no es tan popular. ¿Por qué? Porque la gente no quiere eso, la gente quiere, pues ahora sí que lo que está chido, lo que está padre, lo que me da libertad y lo que me hace pensar que estoy bien y que todo, y que voy a prosperar. Y aparte, yo creo que en nuestra carne es más fácil decir, yo quiero ser como ese, que es cristiano y le va bien, que decir, yo quiero ser como ese, que también es cristiano, pero Exacto. no le va tan chido. Porque estoy buscando otra cosa. Sí. Y esto me lleva al siguiente versículo que me gustaría que leyéramos, ahí mismo en Juan, versículo 22. Juan. Sí, primera de Juan 2, 22, en nuestro libro, lo que estamos estudiando. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, generalmente esto yo lo he escuchado mucho en la cuestión de decir que el anticristo es el que no puede decir que Cristo es el Hijo de Dios y puede ser, sí, puede ser que esto sea cierto, que no tiene la capacidad de decirlo. Pero otra cosa importante que tú y yo tenemos que entender es que negar a Cristo no nada más es decir con nuestra boca, sino que nuestras acciones también pueden negar a Cristo. ¿Sí? Y entonces cuando tú y yo negamos a Cristo con nuestras acciones, estamos siendo anticristos. Por ejemplo, Estamos influenciados. estamos influenciados por el anticristo, sí.
Estamos siendo anticristos, ¿por qué? Porque aquí es como Juan los llama, los anticristos. O sea, Juan les empieza a apuntar con el dedo a los gnósticos. Esos son los anticristos, ahí están. Si no le andes buscando. Así es. Entonces, el Sermón del Monte, por ejemplo, que es Mateo 5 y 6, es un sermón que todos los cristianos, cuando dice Sermón del Monte, sí lo he escuchado. Claro. Sí, me lo sé, sí. Pero realmente cuando tú y yo lo empezamos a estudiar, Cristo está confrontando de una manera muy dura todas las creencias y la religiosidad de la gente en ese entonces. Y está elevando el estándar de todo lo que se hacía antes. Y muchas veces tú y yo no respetamos eso, sí, de la ley. Sí, muchas veces no lo respetamos, ya vives en gracia, ya no tienes que obedecer la ley. Eso es negar a Cristo. No, ya vives en gracia, saben cómo eres, Dios ya te perdonó y no pasa nada. Eso es negar a Cristo. Porque la invitación de Cristo es, sígueme, pero también es, muere a ti mismo. O sea, vas a tener que dejar todo lo que tú eres para seguirme. Entonces, cuando tú y yo, dentro de la iglesia, no estamos haciendo eso, no estamos siguiendo a Cristo como Él hizo la invitación, lo estamos negando. Sí, y tenemos que tener cuidado. Sí, ahí yo pensaba, lo que tú dices es cierto, nuestro testimonio puede ser resultado de Cristo, porque al final pueden decir, y eso que es cristiano, pues mejor ya no. Sí, o sea, estoy dando una señal equivocada de lo que es Jesucristo. Y eso lo podemos ver como papá, como mamá, en matrimonio. Nos congregamos y como matrimonio traemos nuestra pachanga, como papá, como hijo. Y todas esas actitudes que Dios nos llama un modelo cristiano, cuando nos salimos de eso, ya es anticristo, porque no es atractivo para los demás. No, o sea, más bien ahí los pudieras estar alejando y estás dando un mal testimonio. Pero recordemos, y esto sí es importante, anticristo es en lugar de, o sea, te estoy haciendo una invitación falsa. Ya. Te estoy invitando a venir a Cristo, pero falsamente. O sea, si tú sigues esto, en realidad no vas a llegar a Cristo. Pero esa es la invitación que yo te estoy extendiendo. Sí, siendo seducido por el anticristo. Como plagiado, diciendo. Exacto. En lugar de... Y entonces, esto lo platicábamos hace algunas semanas, no recuerdo si en la comida o no recuerdo. Esto es en realidad mucho más peligroso que aquellos, por ejemplo, si yo te dijera, vamos a un culto satanista, pues tú rápidamente, satanista no, o sea, no hay que ir, o sea, es satanista. Pero los anticristos no te van a decir, te invito a mi culto de evangelio falso. Nadie dice eso. No, sí, tiene razón. Entonces, esto es más peligroso, y por eso tú y yo leemos en Daniel Apocalipsis que el anticristo va a engañar a muchos, porque nos va a gustar más eso. Está más chido está más chido que me digan que Dios me va a dar riquezas porque todos los hombres del Antiguo Testamento eran ricos. Y que me va a resolver todos los problemas sin que yo haga nada. O sea, me Y que acomoda nada más. más que cumpla religiosamente lo que me piden ahí, eso es todo. Exacto. Y yo ya tengo todas las Y ya yo, promesas para vivir. de que nada más tengo que hacer una oración. Eres salvo cuando haces esta oración. Ya la haces y eres salvo. Eso es un anticristo. Eso no te garantiza salvación. De hecho, si tú te fijas, los apóstoles cuando Cristo viene y los llama, no hacen ninguna oración. O tú viste que Cristo les dijera, sígueme. Y ellos dijeron, sí, Señor, te acepto en mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Y, ¿verdad que no? ¿Qué hicieron? Dejaron lo que tenían y lo siguieron. O sea, ser salvo es dejar todo por seguir a Cristo. Y habla entonces de una forma de vida, no de la oración que hago cuando me dicen, Cristo te ama y murió por ti. ¿Quieres hacer la oración? Sí, quiero. Y ya, con eso fui salvo. No. Ya no importa el estilo de vida Exacto, que lleves, ya no. es la oración. De hecho, comentábamos en estos días de que por eso empezaron a llamarse cristianos, por su forma de vida. Exactamente, ¿sí? Sí, no, pero ahorita está esta parte de que ya con oración no importa Lo que todo lo hagas que después. hagas, al Sí, cabo que eso, ya- bueno, yo Lo yo puedes siempre he ver estado mucho, convencido de especialmente eso. con los niños que... Sí, son salvos porque Sí, hacen que- oración. Hacer oraciones de... Ajá. Y yo nada más estoy repitiendo sin saber qué. Ujú. O sea que es probable que todos hayamos sido anticristos, alguna anticristo. Que hayamos sido seducidos por el espíritu del anticristo. Sí. Sí. Principalmente si eres un maestro. Sí, recordemos que aquí los anticristos son maestros porque están haciendo una invitación falsa. Sí, entonces si tú vives tu vida de una manera equivocada, pues no es que estés siendo seducido por el anticristo, podrás estar seducido por la riqueza, por tu carne,
Pero el anticristo es aquel que hace la invitación falsa, que enseña de una manera falsa. Tiene un cierto, o sea, un puesto de liderazgo. O enseña, porque recuerden que aquí Juan está diciendo salieron de nosotros. No está hablando de que se fueron ancianos de la iglesia o de que se fueron diáconos, simplemente está diciendo estaban entre nosotros y se fueron. Quiere decir que probablemente estaban como tú y yo ahorita y de repente empezaban a platicar y a enseñar y a explicar y entonces estaban siendo seducidos por el anticristo y usados entonces como anticristos. Exacto. Y ¿Sí? la responsabilidad en todo caso no sería de los que me enseñan el discernimiento. Y Exacto. también algo importante ahí que dice que salieron, quiere decir que porque en algún punto No estuvieron de acuerdo. no les gustó la verdad que se enseñaba porque no se acomodaba a aquello por lo que habían sido seducidos. Exactamente, Sí. que es lo que yo les decía, o sea, para el cristiano en ese entonces salir de la iglesia era romper también la comunión con Cristo. Por eso Juan dice, estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros. O sea, el hecho de que hayan salido es que ellos mismos reconocieron, que no son de Cristo. Sí. Bueno, no sé si reconocieron o... Sí, porque acuérdense que los aceptaron aquello, pues. reconocieron que no son de Cristo, porque acuérdense que los gnósticos decían que Cristo no había venido en carne. Entonces, los gnósticos no creen en la obra justificadora de Cristo. Porque si Cristo no vino en carne a sufrir, No vale. ¿qué justificó? Claro. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión con los gnósticos, o era. No conozco la religión en el tiempo actual, la verdad. Ok, me regreso primero de Juan 2, versículo 23, por favor. Ya casi acabamos, hoy en la hoja 3 de 6. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, este versículo creo que es básico para ti y para mí, pero de todas formas quiero tocarlo. La relación con Dios Padre solo es posible a través de Cristo. No hay otro medio para llegar al Padre. Ninguno. No hay, no existe. ¿Sí? Tú y yo solo podemos llegar ante Dios a través de Cristo, de su sacrificio y de su justicia que nos es imputada. ¿Qué significa confianza? Entonces, vámonos 24. Dice... ¿Me ayudan a leerlo? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces dice, lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué habían oído desde el principio la iglesia? Acuérdense que Juan está escribiendo esta carta desde Éfeso a todas las iglesias que pudiera alcanzar. ¿Qué habían oído desde el principio las iglesias? Del Evangelio de Cristo. Exactamente, la enseñanza apostólica de Cristo, lo que tú y yo vemos que predicó Pablo, Pedro, Santiago, que Cristo vino en carne, murió por nosotros, resucitó, nos justificó, que ahora tenemos que vivir una vida nueva, ¿sí? Que somos una criatura nueva en Cristo, que somos santificados progresivamente, que hay una vida eterna. Entonces, esta instrucción aplica también para ti y para mí. Dice, lo que habéis oído desde el principio. La enseñanza de Cristo no ha cambiado ni tiene por qué cambiar. No tenemos necesidad de nuevas revelaciones, ni de nuevas doctrinas, ni de nuevas enseñanzas. Lo que está en la palabra, eso es lo que tú y yo necesitamos siempre. Y por eso es importante, otra vez volviendo a nuestra responsabilidad, que conozcamos la palabra. Porque todo lo que tú y yo escuchemos y se nos enseñe debe de ser comparado contra la palabra. ¿Sí? No puedo querer con mi lógica decir, pues eso sí suena muy lógico. Sí, se me hace que sí es. Sí, yo tengo que conocer la palabra. Hace algún tiempo le comentaba a mi mamá, creo, que estaba leyendo acerca del libro de... Es que no recuerdo cómo se llama el autor. Del de la cabaña. Él escribe otro libro que se llama Mentiras que creemos acerca de Dios. Entonces, en ese libro, una de las mentiras que él dice que creemos de Dios es que Dios mandó a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Que esa es una mentira, porque si eso fuera verdad, querría decir que Dios es un Dios sanguinario, que mató a su propio Hijo y por tanto permite el asesinato de niños. William Butler. No tengo idea. Pero lo que me llamó mucho la atención es que sacan ponen un extracto del libro
Y el autor, cuando está explicando esto, cita Efesios. ¿Y sabes lo que hace? Le corta un pedazo al pasaje. O sea, a los versículos les quita cachitos. Y entonces con la Biblia, según él, justifica que Dios nunca hizo eso. Que Dios nunca mandó a Cristo para morir por nosotros. ¿Sí? Con la Biblia. Entonces, si yo no conozco la Biblia y lo leo y luego ahí abajo dice Efesios 3, ¿qué crees que voy a decir? Tienes razón, no puede ser. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que conocer la Biblia. Y para empezar, tú y yo le llamamos a Cristo el Hijo de Dios, pero no es su Hijo, son el mismo Dios. Y Cristo voluntariamente vino a morir. ¿Sí? O sea, nadie lo obligó a morirse. Esto que dice él de que Dios aceptaría el sacrificio de niños, es una mentira. Cristo era Dios mismo. ¿Por qué tuvo que venir a morir Cristo por nosotros? ¿Alguien pudiera decirme? Porque no podíamos ser salvos nosotros mismos. Nuestra carne está corrompida y no hay en nosotros manera de agradar a Dios. Por un hombre pecamos y por otro nos salvamos, algo así habías dicho, ¿no? Ajá, por un hombre entró el pecado y por un hombre también la Y salvación. eso que dices de esta persona que escribe, que de hecho yo leí el libro de la cabaña y me pareció una herejía terrible. Y ni siquiera sé su nombre porque ni me interesó. Pero aquí podemos ver un ejemplo muy claro del espíritu del anticristo, sí, influenciando a un hombre y usando a un hombre para sembrar un falso evangelio, una mentira en el corazón de los creyentes, porque él se dirige a los creyentes, no se dirige a los y muchos creyentes. le creyeron, eso es lo peor de todo. Y sí, o sea, lo más sorprendente en mi caso fue que a mí me recomendó este libro una persona de la iglesia. Y cuando yo lo leí, pues mi horror más grande no fue lo que él escribió, sino que esta persona hubiera creído en eso y le hubiera parecido algo digno de recomendar. Y esto mismo que hace de quitarle partes a la Biblia es lo que hace Satanás cuando tienta a Jesús al mencionarle el Salmo 91. Exacto. De manera desvirtuada, de manera incompleta. Sí, exacto. Es lo mismo. Entonces, tú y yo tenemos que conocer la palabra. Tal como dijo mi mamá, Cristo viene a morir por nosotros porque nosotros somos incapaces de cumplir la ley. Y esto lo estudiamos hace algún tiempo, no recuerdo si en Filipenses, diciendo que Dios es justo y que Dios no puede negarse a Él mismo. Entonces, Él no puede decir soy justo, pero les voy a pasar que todos son pecadores, no pasa nada. Soy justo en pasalón. Sí, soy justo en pasalón. Exacto. Entonces, el hecho de tú y yo decir, no, es que Dios no mandó a morir a su hijo, entonces le estás quitando ese atributo de justicia a Dios. Entonces, Él ya no es justo. Y quiere decir que cualquier decisión que Dios pueda tomar es arbitraria y quizás depende de cómo se sienta. Sí, pero ese no es el Dios que tú y yo creemos. El Dios que tú y yo creemos es justo, y tan es justo que Cristo voluntariamente dijo, voy a morir por ellos, porque sé que se tiene que cumplir tu justicia. Y tú dijiste, la paga del pecado es muerte. Yo voy a pagar esa muerte. Sí, y eso, como lo platicábamos en ese entonces, no recuerdo qué estudio era, a ti y a mí nos da esperanza, porque si Dios y Cristo tuvieron que llegar hasta ese punto de decir, me voy a hacer carne y voy a morir para que ellos puedan entrar al cielo, quiere decir que todo lo que Dios hace es justo. No quiere decir que todo me va a venir bien a mis intereses mundanos, pero sí que todo es justo. ¿Sí? Y eso para ti, para mí es descanso, o debería ser descanso, por lo menos. O sea, vaya, es como una laguna legal, básicamente. Bueno, perdón, pero por ejemplo, o sea, dijo, el pago del pecado es la muerte, pues me voy yo, o sea, dijo Jesús, o sea, yo no muero, básicamente es una laguna legal. No es una laguna, realmente está cumpliendo la ley. Una laguna es buscar un hoyo en la ley para poder pasar por ahí. Lo que Cristo hace no es buscar un hoyo en la ley, sino decir, lo voy a cumplir toda. Más bien es cubrir eso. Es un cumplimiento legal. ¿Por qué Cristo cumple toda la ley? Porque no peca. Y entonces el hecho de que un hombre que no pecó, que no merece la muerte, haya morido, haya muerto, ¿sí? Se haya muertado, entonces sí sería una injusticia, porque si nunca pecó, ¿por qué se murió?
Sí, se murió por ti y por mí. Por eso cuenta como el pago por nosotros, porque Él nunca pecó. ¿Sí? Ok, bien. Nos regresamos. Les dije que había estado difícil este estudio, la verdad. Estuvo muy interesante, pero sí se me hizo algo complejo. Entonces, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Sí? No nada más que esto enseñes y que esto digas, no. Acuérdense que hemos hablado mucho de que permanecer tiene que ver con vivir. ¿Sí? Entonces, lo que tú y yo encontramos en la Biblia, eso es lo que tenemos que vivir. Si alguien viene y te dice otra cosa que se parece a la Biblia, pero no es la Biblia, tíralo a la basura. No sirve. ¿Sí? Dice, mismo versículo, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Sí? ¿Me acompañan por favor a Juan 17:5? Evangelio de Juan 17:5, por favor. ¿Soy yo? Sí, adelante. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Es Juan 17:5? Sí. Entonces me equivoqué. Perdón, no, es el versículo que dice que esta es la promesa, que te conozcan a ti, ¿sí? Como yo te conozco. Es Cristo hablando acerca de Dios. Me equivoqué. 17:3, perdón, no es un 5. Perdón. Ups. ¿Sí está? Sí. ¿Lo lees, por favor? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el Jesucristo, a quien has enviado. Exacto. Sí, entonces cuando dice aquí en primera de Juan, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Sí? Entonces, lo que Cristo lo que Cristo ha prometido, lo que Dios ha prometido es que le vamos a conocer, ¿sí? Al Padre y a Él. Entonces yo puse una nota, dice, el Evangelio, la sana doctrina, la Biblia, no solo debe ser escuchada, sino que debe tomar un lugar vital en nuestras vidas. Debe continuar transformando nuestras vidas activamente. La palabra no es la meta de la comunión, sino el medio. O sea, la palabra, la Biblia, no es la meta de tener una comunión con Dios. No cuando leo la Biblia ya cumplí, sino que cuando leo la Biblia estoy teniendo comunión con Dios. ¿La palabra? ¿Sí? La palabra no es la meta de la comunión, sino el medio. De la comunión con Dios, sino el medio. ¿Sí? Entonces tú y yo, como ya hemos hablado, ya tenemos vida eterna. Ya estamos conociendo a Dios. Pero va a haber un punto en que, como dice Pablo, lo veremos cara a cara, porque seremos como Él es. Y ese será como el culminar de esta vida eterna. Pero de aquí, tú y yo ya lo estamos conociendo. Primera de Juan, versículo 26, por favor. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Esta unción dijimos que es el Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñe todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces, aquí me llama la atención esto que dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No significa que Juan esté descalificando a los maestros. No, quita a los maestros, que nadie predica. No, es que no tienes la necesidad, porque tienes el Espíritu Santo y por tanto tienes una responsabilidad de estudiar la palabra y de asentarte muy bien. Sí, esta semana platicábamos aquí en la casa y platicábamos algunos temas que muchas veces como cristianos damos por sentados y que en realidad cuando se nos pregunta, a ver, pero ¿cómo? O sea, específicamente, ¿cuáles son los puntos que tú crees? A veces nos quedamos así como en, anda. O sea, pues está bien fácil, pues bien fácil. Pero no me lo sé. No me lo sé. ¿Por qué no me lo sé? Pues porque quizás algún momento me lo enseñaron, recibí la enseñanza, dije, está bien, o sea, pues me parece centrada y todo, y ya. Pero entonces, ¿cómo puedo vivir una enseñanza que en realidad ni me sé? ¿Sí? Yo tengo que estudiar activamente la palabra. ¿Sí? Versículo 28. No, primero de Juan 2, versículo 28. Nada más aquí en esta parte del versículo 27 yo puse algunas
citas. No sé si quieren que se las pase, no las quiero leer porque son muchas, pero no sé si quieren que se las pase para que ustedes las revisen en su casa. ¿Sí? Ok, es Gálatas 1:6. Primera de Timoteo 6:3. Segunda de Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 4:3-5. 4, del 3 al 5. Tito 1:9. Y segunda de Pedro 3:2. Todo esto hace referencia a la enseñanza que recibieron desde el principio, ¿sí? Que esta es la enseñanza que el Espíritu Santo nos va a recordar. El Espíritu Santo no va a llegar un día y te va a decir, escribe un nuevo libro de la Biblia y anéxalo ahí a la Biblia cristiana, porque este libro es la nueva revelación del momento, o sea, esto es lo nuevo. No. Lo que se enseñó desde el principio, eso es lo que el Espíritu Santo me va a recordar y lo que yo tengo que guardar para permanecer en Él, o sea, para vivir como Él espera que yo viva, ¿sí? A partir del versículo 28, Juan va a hacer una transición de los falsos maestros a la preocupación por los santos. Si te diste cuenta en todo el capítulo 1 y todo lo que llevamos del capítulo 2, Juan ha estado haciendo empezó en el capítulo 1 así como que, pues si dices que le conoces, tendrías que vivir así. Pues si andas en la luz, tendrías que hacer esto. Pues sí. Y luego en el capítulo 2 ya subió el tono. Ahí están sus anticristos, ¿a qué le andan tirando? ¿Sí? Y luego, a partir del versículo 28 hasta el capítulo 4, versículo 6, Juan va a empezar a hablar acerca de los santos. O sea, ahora se va a enfocar totalmente en la iglesia, ¿sí? Y yo le puse, esto es desde el versículo 28 hasta el capítulo 4, versículo 6, y yo le puse requerimientos para la comunión con Dios. Requerimientos para la comunión con Dios. Y entonces en esta sección que sigue del libro, lo que Juan va a hacer es proveer a los creyentes de seguridad. ¿Seguridad de qué? De que mientras permanezcan en Cristo, sabrán que son hijos de Dios. Mientras permanezcas en Cristo, sabrás que eres hijo de Dios. Que esto es mucho lo que hablamos, la salvación se pierde, no se pierde, no importa, o sea, tú permaneces en Cristo y entonces va a haber una evidencia de que eres hijo de Dios. ¿Cuáles son las pruebas de que estoy permaneciendo en Cristo? Y esto es lo que vas a ver en esto que sigue. Hacer lo bueno, que esto es del capítulo 2:29 al capítulo 3:10. Esa es la primera evidencia de que soy hijo de Dios, o de que estoy permaneciendo en Cristo, que hago lo bueno, del capítulo 2:29 al capítulo 3:10. La segunda evidencia es que va a haber amor unos con otros, o vamos a amarnos los unos a los otros. Y esto es del capítulo 3:11 al versículo 24. Capítulo 3, del versículo 11 al versículo 24. Y la tercera evidencia de que estamos permaneciendo en Cristo es que vamos a ser capaces de discernir los espíritus. Vamos a ser capaces de discernir los espíritus. Que esto es del capítulo 4, del versículo 1 al 6. Capítulo 4, del versículo 1 al 6. Y entonces dice el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. O sea, vive como debes de vivir. Para que cuando se manifieste, ¿qué dice? Tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y esta frase de que nos alejemos de Él avergonzados da una imagen como de que tú y yo, al ver el juicio, vamos a caer en cuenta que no vivimos como debemos de vivir. Y entonces tú y yo, por nosotros mismos, porque sabemos que no vivimos como debemos de vivir, nos vamos a casi echar un clavado así. ¿Por qué? Porque sé que no viví como debí de vivir. ¿Sí? Entonces, esta parte creo que es muy relevante para ti y para mí. Permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Definitivamente no vale nada más con hacer la oración de fe.
Definitivamente no vale nada más con ir a la iglesia de vez en cuando. Tenemos que llevar una vida que muestre esos frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Versículo 29, ya vamos a acabar. Dice, si sabes que Él es justo, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Entonces, esta frase de que es nacido de Él tiene una connotación de que tiene su naturaleza. ¿Sí? Acuérdense que en estos tiempos la filosofía griega estaba en su auge y hablaban acerca de la naturaleza de las cosas. El árbol de manzanas, cuando una manzana cae y se planta en la tierra, va a dar otro árbol de manzanas. Es nacido del árbol de manzanas, o sea que tiene su naturaleza. ¿Sí? Entonces esta frase que aquí Juan dice, es nacido de Él, quiere decir que tiene la naturaleza de Dios. Porque Dios es justo, si tú haces justicia, pues quiere decir que tienes su naturaleza. ¿Sí? Eso es así básico, ¿no? Hacer justicia no es una condición para el nuevo nacimiento, sino su evidencia. Hacer justicia no es una condición para el nuevo nacimiento, sino su evidencia. ¿Sí? Y quisiera terminar nada más con esto que no es de... Es de un libro que estoy leyendo y que me gustó mucho. Mateo 5, por favor. Mateo 5, que es el Sermón del Monte. Del 17 al 20. Los que me siguen en Face, si leen todo lo que escribo, ya lo leyeron. Mateo 5, del 17 al 20. Estaba queriendo acordar de quién había dicho lo de la oración. Y yo, ¿quién dijo que era tú? No sabe. Entonces es Jesús y está hablando, el Sermón del Monte se le conoce, y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, o sea, para quitarlos, para invalidarlos. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Una tilde, ajá. ¿Cómo se viene del griego? Es que en el ¿cómo se llama? Cuando son letras en el algebra, alfabeto griego hay tildes. Ahorita te explico. Pero la ley no está en griego. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, que los haga y los enseñe, que haga y enseñe ¿qué? Los mandamientos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Pues, o sea, La ley no sigue la ley. legalismo, Sí, por ojo, la pared para cumplir la ley. Exacto, tienes que ser perfecto, básicamente. que seguían la ley así al pie de la letra. Sí, su corazón estaba totalmente desviado, pero la ley la guardaban cañón. Entonces, Cristo lo que está haciendo aquí es advertir de un error. No pienses que porque ya vino Cristo, ya la ley no tiene validez. ¿Sí? Cristo hace referencia aquí a lo que decía Honoré, una J. Esta J hace referencia a la letra más chiquita del alfabeto hebreo. Y la tilde hace referencia a las cositas chiquitas que le pones a las letras, como decía Honoré. No son como tal acentos, sino que si ustedes se han fijado o han visto en alguna vez el hebreo, hay letras que son trazos completos. Y luego nada más para diferenciar esa de otra letra, a veces nomás se le pone Como una comita arriba, o esas son las tildes. ¿Sí? Y entonces Cristo lo que dice es, yo vengo a cumplir todo lo que la ley y los profetas dijeron. ¿Sí? No significa que Él es la culminación, sino que Él va a hacer todo. Él va a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, va a amar a su prójimo como Él mismo, no va a matar, no va a robar, va a pasar como ovejas llevadas al matadero, va a sufrir, va a ser latigueado, va a ser escarnecido, porque eso es lo que la ley y los profetas dicen. ¿Sí? Y entonces, por eso en los evangelios vemos que dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Él, porque Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, me llamó mucho la atención aquí que dice que la ley no va a pasar hasta que se cumpla todo lo que haya dicho, la ley y los profetas no van a pasar hasta que se cumpla todo lo que hayan dicho.
¿Cuál es la profecía más lejana que encuentras en el Antiguo Testamento? ¿La profecía más lejana? Sí, la del tiempo más lejano. ¿Cuándo Eva? No, hacia adelante, no hacia atrás. No. Hacia adelante. En el Antiguo Testamento se profetiza de los... ¿Qué tan adelante profetiza el Antiguo Testamento? ¿Qué tan adelante llega? ¿De Cristo? De todo. Hablando del Apocalipsis, ¿no? Exactamente. Daniel habla del fin de Sí, los tiempos. Exacto. Entonces, ¿se ha cumplido todo lo que dicen la ley y los profetas? Sí. No. Bueno, no, todavía no. ¿Todavía no? Sí, todavía no. ¿Ya pasó? O sea, ya se acabó la ley, ¿ya no vale? Sí, sigue valiendo. Sigue valiendo. Y entonces, precisamente esto es lo que Cristo está diciendo. O sea, tú tienes que obedecer la ley. Porque si lo vamos a imitar, Él vino a hacer todo lo que la ley decía. Y es justamente lo que dice Juan: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero luego dice después de eso que tenemos que tener una mayor o una mejor justicia que los fariseos, porque los fariseos guardaban la ley al 100%. Y tú y yo tenemos que tener una mejor justicia. ¿Cuál crees que sea esta mejor justicia? La de Cristo. Exactamente. Corintios nos dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, hablando de Dios Padre, el cual nos ha sido hecho por Dios, o sea, Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces tú y yo tenemos que tener la justicia de guardo la ley, pero a esa justicia le tengo que agregar la mejor justicia, que es Cristo. No basta con guardar la ley, porque no es suficiente ni voy a poder hacerlo, pero tampoco es suficiente nada más con decir: pues es que yo conozco a Dios y oro y voy a la iglesia. Tengo que vivir como Él vivió, tengo que andar como Él anduvo, tengo que permanecer en Él. Sí. El cumplimiento de la ley y la comunión con Cristo son una sola cosa. Tú y yo tenemos que seguir caminando de esa manera. ¿Sí? Como evidencia de nuestra salvación. Exactamente. De nuestra justificación de que somos hijos de Dios. Exactamente. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien más quisiera comentar algo o quisiera agregar algo o preguntar algo. No, bueno, por mi parte lo que hemos ido comentando sobre la marcha de Siempre hablamos, siempre Pues hablamos. yo creo que habría mucho que comentar, pero Sí. Pues no, pues quien escucha esta prédica se puede retroalimentar mucho con todo esto que se ha estado... Platicando. sí, porque era lo que hablábamos también tú y yo el jueves o el viernes que estábamos leyendo en el libro. Ujú. Sí. Bueno, entonces, si no hay más preguntas ni nada, vamos a orar para terminar y oramos por ofrendas y diezmos también.